Recientemente tuvimos oportunidad de compartir en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, en el Foro Paralelo, grandes discusiones en torno a los temas fundamentales del derecho administrativo. Y uno de ellos es precisamente el de la contratación pública. Contratación pública, infraestructura, pero en una visión diferente. No esa visión clásica, tradicional de analizar el contrato, sus elementos. Es una visión más de sociedad, más humana, haciendo algunas reflexiones específicas sobre los impactos que tiene la corrupción, el desconocimiento de las bases y de los intereses sociales en los procesos contractuales y en la ejecución de contratos, e igualmente el significado de la corrupción en el contrato, pero frente a los derechos humanos. Son reflexiones interesantes porque generalmente nos quedamos en el ámbito de la técnica, en el ámbito de reflexionar el contrato de una visión muy estricta, muy seca, muy de reglas, con algunos principios sí, pero siempre perdiendo ese horizonte claro de que la contratación pública se dirige a algo, la satisfacción de los intereses de todos nosotros. 5 ideas fundamentales en torno a este tema. La primera de ellas, que tuvimos oportunidad de expresarla en el foro, la dignidad humana en el fundamento de la inversión pública en infraestructura y por lo tanto la dignidad humana en el fundamento del contrato. ¿Por qué el tema de la dignidad humana? Lo primero es que nuestros ordenamientos jurídicos pretenden fundamentalmente garantizar la convivencia dentro del territorio. ¿La convivencia de quién? De todos nosotros, los seres humanos, los que habitamos el territorio, los que hacemos parte de un Estado, de una nación, nacionales o extranjeros. La orientación de los recursos públicos, de la inversión pública, de los recursos del mercado para los proyectos públicos, de los recursos del mercado para todos los proyectos en que tengamos interés para la solución de nuestras necesidades, pues fíjense que en últimas ¿hacia dónde van? A engrandecer a la persona, a generar condiciones de vida. Por lo tanto, no podemos desligar bajo ninguna consideración del análisis jurídico del contrato su ubicación constitucional y convencional, colocando al ser humano, al hombre, en el centro precisamente de toda la discusión negocial. Ese me parece que es el punto fundamental en nuestras sociedades, porque lo hemos perdido, porque lo hemos abandonado, porque el contrato ha quedado en manos de la tecnocracia y de las técnicas del equilibrio, pero no en una visión de servicio, de respuestas a la colectividad a la cual pertenecemos todos. Y no nos olvidemos que constituciones como la colombiana tienen como punto de partida precisamente para justificar su existencia y justificar la existencia del Estado, la dignidad humana. Artículo 1 de nuestra Constitución. La segunda idea que tuvimos oportunidad de expresar en este interesante debate y que quiero compartirla hoy con ustedes es que este tema de la dignidad humana no es reciente. El tema de la dignidad humana vinculada a toda la actividad pública, entendiéndola como actividad de servicio, de respuestas, es de toda la vida y es de la esencia misma del constitucionalismo. Y si avanzamos en esta idea constitucional, las recientes construcciones, los aportes de la doctrina en los últimos años en torno a la identificación de un derecho constitucional común, impregnado profundamente por los derechos humanos, por las convenciones internacionales, por la jurisprudencia de los tribunales internacionales, en lo que se ha dado a llamar el jus comune constitucionale, involucra irremediablemente todas aquellas respuestas que el Estado tenga que darle al conflicto social. Y por lo tanto, analizar el contrato en perspectiva de dignidad humana nos involucra dentro de este derecho constitucional común, llevándonos a entender que toda esa construcción internacional, todo eso que hemos hecho a partir de los acuerdos y convenciones internacionales, todo aquello que emana de las obligaciones y compromisos internacionales del Estado,
del Estado en materia de derechos humanos tiene una relación directa, sustancial y fundamental con la infraestructura, el contrato y nosotros los seres humanos habitantes del territorio, con la contratación. No se pueden desligar. Entonces aquí vamos a encontrar en estas dos primeras ideas unos vínculos muy interesantes, una razonabilidad muy valiosa para entender el contrato en una visión diferente, en una visión de compromiso donde el ser humano es el centro, los derechos subjetivos de todos nosotros, de todos quienes habitamos el territorio y los derechos del colectivo al cual pertenecemos. Sin embargo, esta felicidad y esta forma de entender el derecho tiene una problemática enorme. Esa problemática nos llevó a plantear, perdonen ustedes, en este debate de la semana que termina, el impacto que tiene, negativo obviamente, la corrupción en materia contractual. Y al impactar la corrupción en materia contractual, en escenarios precisamente como los de la infraestructura, que por sus características es de la mayor importancia e interés para todos nosotros, pues implica de una u otra manera violación de derechos humanos. La corrupción no la podemos enfocar a situaciones concretas. La corrupción tiene un ámbito de aplicación y de expansión en todos los seres humanos que comprenden el territorio, que habitan el país, que deben recibir los beneficios de la contratación. Ese fue el tercer tema de debate. La forma como se ha venido expandiendo el fenómeno corruptor en torno al contrato. Y en torno al contrato, ¿por qué? Porque es precisamente el escenario de los grandes recursos, el más atractivo, al cual todos le quieren caer de una u otra forma, rompiendo esa perspectiva necesaria de vinculación con la colectividad y con las personas. Se rompe totalmente, se desconoce. Así ha sido reconocido por organismos internacionales, por la misma legislación de los países, por la doctrina, por la jurisprudencia, pero continúa viva, porque precisamente es con esos recursos que se detenta el poder. La lucha por el poder muchas veces es la lucha por la contratación. Algo que tenemos que establecerle limitaciones, algo que tenemos que visualizarlo en toda la colectividad y que la colectividad no tiene por qué seguir admitiendo ese tipo de conductas. Este planteamiento en esta tercera idea se complementó en aquella oportunidad con precisos instrumentos internacionales. Una cuarta idea surgió aquí. Y es que este planteamiento no es retórico, que no estamos frente a un escenario de especulación académica, que es un mundo de la realidad y que ese mundo de la realidad ha terminado siendo de interés por la misma humanidad. ¿Sí? Las Naciones Unidas así lo ha reconocido y ha reconocido el papel dañino, perturbador, de su carácter destructor de las bases mismas de la convivencia y de la paz en las naciones del planeta. Y así lo dejó plantado en su política 2030. Pero igualmente en algunos otros instrumentos internacionales se ha venido permanentemente trabajando esta idea y tratando de salirle al paso a la misma, comprometiendo a los países en adoptar legislaciones coherentes, apropiadas, eficientes y eficaces en torno a impedir que el contrato continúe siendo el peor instrumento del Estado cuando se trata de desarrollar los proyectos públicos. Debe ser el mejor instrumento del Estado, el más adecuado. Tenemos algunos pronunciamientos, la OEA precisamente, recientemente en el año 18, frente a al crecimiento de la actividad de corrupción, principalmente en el ámbito contractual, produjo la resolución 01
del año 18, donde precisamente analiza los fenómenos de la contratación y los circunscribe a dos aspectos muy interesantes: contratos de obra, contratos de infraestructura. Contrato de obra, contrato de infraestructura. El análisis de la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es precisamente ese, demostrando, ¿sí?, con datos, con análisis muy serios, lo que está sucediendo dentro de los países latinoamericanos en torno a la contratación, su manipulación, la manera desviada, ¿no?, con que el contrato ha venido siendo manipulado por razones principalmente políticas en el contexto latinoamericano, no recibiendo la población los beneficios que hablan los tratados internacionales, que tenemos en la Convención Americana de Respeto a los Derechos Humanos, que tenemos en el Pacto de San Salvador, por ejemplo, en relación con los derechos humanos, carácter colectivo, las bondades del presupuesto en favor de la humanidad, que han desaparecido totalmente. Es muy importante tener en cuenta esa resolución 01 de la Comisión Interamericana. La OCDE también ha venido, en los estudios sobre integridad, ha venido reconociendo de qué manera se impacta la corrupción en el ámbito de la contratación. Y por lo tanto, de qué manera nos vemos nosotros los ciudadanos desprotegidos en nuestros derechos frente a los corruptos. La forma como se nos va de las manos las respuestas a nuestras necesidades. La OCDE precisamente se centra en los contratos de infraestructura. ¿Por qué? Porque son los más cuantiosos, independientemente si el recurso es presupuestal o viene del mercado. Igualmente, Naciones Unidas, en la Convención de Lucha contra la Corrupción, el artículo 9 de esa convención, para mí es uno de los más importantes que existen en la estructura de la normatividad convencional, de advertencia a los países, de llamamiento a los países, en torno a lo que deben ser políticas adecuadas. La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, igualmente, y otros instrumentos que se han venido dictando a través de las diferentes épocas por las entidades internacionales, para mostrarnos que, pues no solamente el interés, sino para mostrarnos la forma como la corrupción impacta en los derechos humanos. Y al impactar en los derechos humanos, aquí vuelvo y llamo la atención de la resolución 1 de la Comisión Interamericana, significa nada más y nada menos que ya la Comisión Interamericana está advirtiendo de la posibilidad de judicializar ante el sistema interamericano los impactos que tengan en los derechos humanos las actitudes corruptas, las políticas corruptas, los manejos corruptos de la contratación pública, ¿sí?, y que vulneren los derechos subjetivos, los derechos humanos, y que no haya evidentemente una respuesta de las autoridades de los países, ¿sí?, porque también se discute en este documento la forma como avanza la corrupción sobre el Poder Judicial. Fíjense que ante todo estamos frente a llamamientos muy interesantes en relación a estas 4 ideas principales iniciales que planteamos. Son ante todo un llamamiento a la reflexión de lo que viene sucediendo en el ámbito de la contratación. Que quienes trabajamos contratación, quienes nos hemos dedicado a estos temas desde el punto de vista académico y profesional, pues entendamos que la técnica no es lo único que opera en el manejo del contrato, que opera también el interés público, el interés general, ¿sí?, los intereses de la colectividad, y que todo eso se traduce en violación a derechos humanos cuando realmente no recibimos las respuestas que se esperan de la actividad pública en materia contractual. Adicionalmente, y esta fue la 5ª idea que se planteó, el impacto negativo en relación con los principales actores del mercado. No negamos que los grandes proyectos de infraestructura se financian a través de mecanismos concesionales y de asociaciones públicas privadas, que son excelentes. Nadie discute las bondades en el papel de las asociaciones públicas privadas. La idea del inversor privado apoyando los grandes proyectos públicos, que ha comprometido igualmente pronunciamientos de Naciones Unidas cuando elabora precisamente normatividad uniforme para los países y los pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de acudir precisamente a toda esta estructura jurídica para garantizar que los proyectos públicos se van a desarrollar. Sin embargo, lo que se viene trabajando y a lo que nos invitan estos documentos internacionales, Comisión Interamericana, Naciones Unidas a través de la Convención de Lucha contra la Corrupción, la OEA, etcétera, es como un giro en relación a decirle a los señores del mercado, ojo, porque esto que estamos diciendo acá los compromete a ustedes. ¿Sí? ¿Qué papel están jugando ustedes en la realidad del contrato? En la financiación de los contratos. ¿Sí? Ahí de esa manera hay un impacto negativo de la corrupción sobre quienes aspiran a colaborarle, ¿sí?, de manera adecuada a los propósitos públicos, al interés público en el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura. Al fin y al cabo, la economía de mercado es la que fortalece todas las posibilidades de acción del Estado en materia contractual. Pero vean ustedes dónde estamos quedando a partir de estas disquisiciones y de estas posturas de organismos internacionales muy serios, porque no estamos trabajando pues literatura que no se refiera precisamente a quienes no conocen del tema de la contratación. Como conclusión, pues, discúlpenme ustedes ante todo, la primera conclusión, no sé si estoy en un escenario adecuado o inadecuado, y si la conferencia que les di esta semana a los distinguidísimos profesores del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, el Foro Paralelo, pues sea adecuada a los intereses del derecho administrativo, pero me parece que el derecho administrativo no puede ser ingenuo. Nadie en el Estado puede ser ingenuo, ni en la sociedad puede ser ingenua. Bajarle la cabeza a la corrupción es atentar contra los derechos humanos. Muchas gracias.